Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Vamos con el tema número 74 y continuamos viendo la Torre de Babel. El día de ayer ya veíamos algunas características y sobre todo de manera general qué fue lo que hicieron estas personas. Decíamos esta sola familia, estos parientes que se fueron a vivir allá a la tierra de Sinar. Y bueno, vamos a volver a leer de los versículos 1 al 4 para recordar. Dice la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿qué más encontramos en estos versículos? Bueno, primeramente también decíamos que ellos tomaron la decisión de hacer ladrillo porque obvio se encontraban lejos de la montaña. Pero al encontrarse lejos del monte Ararat, tenían que adaptarse, ¿verdad?, a las circunstancias. Como muchas veces nosotros nos tenemos que adaptar a ciertos cambios, pero no todos los cambios son buenos. Unos cambios son muy buenos porque dejamos nuestra vida apartada de Dios, pero algunos otros cambios nos apartan de Dios. Y pensando en esto del ladrillo, yo dije, bueno, si antes usaban la roca para edificar, ahora van a empezar a usar el ladrillo. Sabemos que durante toda la palabra de Dios, la roca en sentido espiritual, no que cada roca que nos encontramos, pero cuando hablamos en sentido espiritual, la roca siempre simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la piedra que desecharon los edificadores. Y me acordé de ese versículo cuando estaba leyendo esto, dije, efectivamente, estos edificadores desecharon la roca. Espiritualmente, ellos estaban desechando a Dios de su vida, estaban dejando afuera a Dios de sus planes. Querían convertirse ellos mismos en alguien que tuviera renombre. Y hagámonos un nombre. Y sigamos analizando otros datos importantes, históricamente hablando, acerca de lo que significaba y simbolizaba esta torre que querían construir ahí en la tierra de Sinar y esta ciudad que aún no se llamaba Babel. Recuerda que se llamó Babel hasta después de lo que el Señor hizo. Fíjate que allí, en lo que se conoce como la ciudad de Babilonia, sabemos que Babilonia también se encontraba en la tierra de Sinar, y esto lo vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2. Entonces, cuando la Biblia habla de Babilonia, está hablando de un lugar que se encontraba también en la tierra de Sinar. Estos lugares que estaban cerca del río Tigris y Éufrates. En la ciudad de Babilonia fueron descubiertos varios sigurat. ¿Qué son estos sigurat? Bueno, estos sigurat son construcciones que consisten en ser una torre piramidal y escalonada con una base cuadrada y con terrazas revestidas. Y sus muros son de ladrillo cocido. Y en la parte más alta hay un santuario o un templo. Bueno, así son los sigurat. En este caso, en el caso de la Torre de Babel, esta torre recuerda que no fue concluida, pero hubo muchas otras pirámides que sí fueron construidas. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán. Esos también son considerados sigurat. No son hechos a base de ladrillo, son hechos a base de roca con otro tipo de material. Pero en Babilonia se encontraron unos que fueron hechos a base de ladrillos. Bueno, entonces, por lo que encontraron los arqueólogos, entendemos en base a lo que la Biblia nos está diciendo, que la tierra de Sinar, que fue el reino de Nimrod, ya tenía varios sigurat. No solamente tenía uno, sino tenía varios. Aquí la cuestión es que ellos querían hacer uno que fuera mucho más grande que todos los demás. Estos sigurat fueron dedicados a dioses, por ejemplo, al dios Marduk. La creencia es que los sigurat no eran utilizados para actos públicos, sino más bien los consideraban como una morada de los dioses. Entonces, ¿qué es lo que significaba? Era una casa donde estaban habitando aquellos que eran de gran estatura.
La historia de los gigantes no es solamente una historia mitológica como algunos llegan a decir, incluso algunos que estudian la palabra de Dios que niegan que existieron los gigantes. Hay registros arqueológicos de verdaderos gigantes. Bueno, también hay muchos que son falsos, pero hay unos que son reales. Y también la palabra de Dios, como ya lo hemos estudiado desde Génesis 6, nos habla de la existencia de estos gigantes. Bueno, en total se conocen 32 sigurats. La Torre de Babel intentó convertirse en el sigurat más grande que existiera en aquella época en todo el mundo de aquella época. Obviamente, no podemos afirmar si los 31 sigurat que fueron encontrados en Babilonia fueron construidos antes o después de la Torre de Babel. Esto no lo podemos definir, pero bueno, es probable que fuera antes. ¿Qué tiene de especial esta torre? ¿Por qué tenía que ser diferente a las otras construcciones? Porque recuerda que ellos tenían la intención de construir primeramente una ciudad y de esa ciudad construir una torre. La ciudad, por obvias razones, entendemos que era un lugar donde ellos querían vivir. Ellos querían ya quedarse ahí. No querían moverse, les gustó ese lugar, esa llanura, ese terreno plano, extenso. Dicen, aquí está perfecto, queremos vivir aquí, pero no solamente queremos vivir, sino que aquí nos queremos hacer famosos. Eso significa, hagámonos nombre, hagámonos célebres, hagámonos gloriosos, tengamos fama. Bueno, ¿qué tiene de especial esa torre a diferencia de toda la demás ciudad y de los demás sigurat que fueron encontrados? ¿Por qué Dios detiene esa torre y las demás torres no las detuvo? El reino de Nimrod necesitaba una sede, una capital, desde donde él pudiera gobernar. Como dijimos, que los sigurat no fueron hechos con la intención de ser un monumento o un templo o un espacio público donde todos pudieran visitar, sino que era una habitación, era una casa para alguien especial. Y esa casa para alguien especial eran aquellos muy grandes de tamaño. Su arrogancia le llevó a creer que su lugar era en las alturas. No solamente a Nimrod, sino a muchos por ahí, porque Nimrod no era el único. Muchos se unieron al propósito de Nimrod. Nimrod quiso construir una casa muy grande para él, porque él tenía que vivir en un lugar espacioso y él tenía que subirse hasta arriba. Necesitaba, obviamente, escalar. No es como nuestro Dios, que ya se encuentra en las alturas, hasta lo sumo, hasta lo más alto, a través de que de la humildad, de la obediencia, del sacrificio. A diferencia de todos estos personajes, y ahora en el personaje de Nimrod que estamos estudiando, él quería subir a las alturas, pero no con obediencia, ni con humildad, ni con sumisión, sino con arrogancia, con violencia, con crueldad. Esto es lo que hacía diferente a esa torre. ¿Qué pasó con los de esta ciudad? Ellos no tenían mucho que habían visto lo del diluvio. Bueno, ellos directamente no, pero obviamente sus padres, Sem, Jafet y Cam, les habían hablado del diluvio. Aquí depende cómo se los hubieran hablado. Nimrod fue descendiente de Cam, descendiente de Cus. Él tenía otra intención, pero como les vuelvo a repetir, Nimrod no fue el único que tuvo la intención de hacer una super ciudad donde estuviera una super torre y donde pudieran hacerse gloriosos. Él no fue el único. Estuvieron tanto los descendientes de Sem como los descendientes de Jafet, como los descendientes de Cam en todo esto. Ninguno se libró. Tal vez alguno se quedó por alguna otra región, pero los que llegaron aquí, no dice exclusivamente la Biblia que hayan sido los únicos los de Cam. No, dice que toda la tierra tenía una sola lengua y que se pusieron de acuerdo. Todos hablaban un mismo idioma y se pusieron de acuerdo. ¿En qué forma se pusieron de acuerdo? Se contaminaron unos a otros con la idea de querer ser como Dios, queriendo ser dioses ellos mismos, algunos sometiendo a otros y otros siendo sometidos. Bueno, prontamente el punto es que todos se olvidaron de Dios, tanto unos como otros, porque ellos también se sometieron al servicio de alguien que no era Dios. Se olvidaron de que Dios tuvo misericordia y de que Él les dio vida a través
de ahora sus padres, Sem, Cam y Jafet. Si no, no hubieran existido, si Sem, Cam y Jafet también no hubieran muerto en el diluvio. Siempre ha habido gente que teme a Dios, eso queda claro. Y yo creo que en esta historia no es la excepción. Yo creo que aún en esta historia había gente que temía a Dios. Hubo gente que no se le unió a Nimrod, pero hubo gente que se le unió ya sea con las mismas intenciones soberbias o por temor. Hoy en día mucha gente está esclavizada a muchas cosas por miedo y hay otra gente que se aprovecha del miedo de los demás. Y así fue esta historia. La mayoría de las personas cayeron en este rol, en el de ser oprimidos o en el de oprimir. Una persona que cree en Dios y que teme a Dios no puede ser así. Una persona que cree en Dios tiene un claro concepto de quién es Él y sobre todo el claro concepto de quién es Dios. Por eso no va a poder venir cualquiera a quererme dominar. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios y nosotros solo somos simples seres humanos. Si alguien quiere dominar a otro, el otro se está sintiendo superior. Pero ¿cómo por qué sería superior? Si el único superior es Dios. Esto no tiene nada que ver con la obediencia. Esto más bien es una opresión, un salvajismo. Y eso es lo que muchas personas viven, incluso mujeres, por ejemplo, con sus esposos. Los llegan a idolatrar a tal grado que se someten a golpizas, se someten a humillaciones, se someten a depravaciones. Y esto no es el plan de Dios. Y esto se ve en pequeña escala en un hogar. Pero imagínate cuando esto sucede en toda una comunidad. Bueno, no es lejano. Esto pasa en el corazón de muchas personas hacia los políticos. Bueno, continuemos. La perversión de los corazones de estas personas quería llevarlos nada más y nada menos que al cielo, para recibir exactamente la misma gloria que ellos sabían que Dios recibía. Por eso pensaron que era muy inteligente construir una torre diferente a las demás construcciones, ya no de piedra, sino de ladrillo. ¿Por qué? Porque el ladrillo es más ligero y le puedes poner cada vez más peso. Ya querían una sola torre, aunque sea una que los llevara allá, al cielo. Aprovechando su tamaño de algunos que estaban altotes, oprimieron a los demás. Y precisamente por ese tamañote, la construcción de una casa les parecía poca cosa. Era mejor una torre grandísima que llegara así de grande como su orgullo. La cúspide, que es la punta de las otras construcciones, les parecía pues pequeña. Necesitaban una cúspide mucho más alta. La Biblia nos dice que su intención era que imagínate qué cantidad de metros se necesitan para que llegara hasta el cielo. Y como ya sabemos que los Sigurat eran las moradas de los dioses, no cualquiera podría subir. La intención de construir esa torre no era para que todos subieran, era para que aquellos que se consideraban dioses pudieran llegar a la cúspide y hacerse un renombre, hacerse gloriosos, hacerse famosos y no ser olvidados. El Salmo 49, 11, del 11 al 13, dice de la siguiente manera: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Así que lo que estaba pasando ahí en la tierra de Sinar era una locura. Ellos pensaban que se iban a hacer un renombre, pensaban que nunca iba a ser interrumpida esa obra, pensaban que incluso, yo sé que yo me voy a morir, porque ya sabemos que ellos ya estaban acostumbrados a la muerte. Sabían que se iban a morir, pero ¿qué crees? Que por eso tengo mi descendiente, y mi descendiente se va a quedar con mi casa, con mis pertenencias. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, no ellos, sus casas serán eternas. Nimrod y todos los que eran semejantes a él estaban llenos de soberbia contra Dios en sus corazones y se rebelaron contra él, haciendo para sí mismos moradas ostentosas.
dedicadas a ellos mismos o a dioses paganos. Babilonia tiene descubrimientos arqueológicos que hablan de eso y que testifican lo que la Biblia ya había enseñado anteriormente. Bueno, aquí cabe preguntar otra cosa. ¿Por qué temían ser esparcidos? Porque ellos dicen, vamos a hacernos una construcción, una torre muy alta para hacernos gloriosos y famosos, porque no sea que seamos esparcidos, o por si acaso somos esparcidos. ¿Por qué pensaban esto? Y bueno, precisamente eso que temían, eso fue lo que les pasó. Todos en aquella época estaban muy conscientes de que hubo un diluvio antes. Y las razones por las que sucedió, porque recuerda, Sem, Cam, Jafet y Noé, que todavía estaba vivo, ellos estaban conscientes de que hubo un juicio, hubo un castigo, hubo una represión al pecado y ellos sabían que estaban pecando. Por eso tenían miedo de ser esparcidos. Sabían que no iba a ocurrir otro diluvio porque sabían la promesa de Dios y estaba el arco iris como testimonio de ese pacto. Ese pacto decía que no más diluvio, pero también el Señor no deja de castigar el pecado. Ellos sabían que antes del diluvio ya existía gente gigante, gente grande, gente alterada genéticamente. Entonces, ellos sabían que Dios juzgaba y lo que hizo con ellos, y ellos no querían perderse la gloria, perderse el honor de ser grandes. Así que se convirtieron en hombres violentos. Ellos se convirtieron en personas que volvieron a corromperse. Y de la misma manera que dice que los hombres gigantes fueron los hombres de renombre de ese tiempo, ¿no? Dice que se hicieron famosos en ese tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo antes del diluvio. De la misma manera, estos gigantes se quieren hacer hombres de renombre después del diluvio. Así que ellos dijeron, bueno, para que nos hagamos famosos y para que no nos vayan a separar, o por si nos separan, lo único que querían ellos era gloria. Dice, pues que se quede aquí establecido que nosotros hicimos esta torre gloriosa y que aquí vive un gran Dios o grandes dioses en esta ciudad, en esta tierra de Sinar. Y esta era su perversa intención. ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, hay muchas cosas en nuestra vida que nos puede separar de Dios. El no construir con la roca, el querer tratar de construir con cualquier otro tipo de material. Y lo estoy hablando en sentido espiritual, en sentido figurado nada más. Todo lo que construyamos en nuestra vida tiene que ser construido en la roca. Nuestro cimiento debe ser Cristo. Y todo lo que edifiquemos debe ser en base a Cristo, en base a esa roca. Y todo lo que hagamos tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Porque aquellos que tontamente, ya ves cómo dice el Salmo, que están locos. Dice, aquellos que actuaron con locura, realmente no consiguieron nada. No consiguieron ni siquiera hacer un renombre. No consiguieron nada. Sí, hicieron construcciones para sus dioses. Y muchos de ellos vivieron esclavizados y murieron en pecado. ¿Pero qué consiguieron? Nada. Vanagloria y no gloria. El Señor dice que Él va a exaltar a los humildes, pero que va a humillar a los soberbios. Y bueno, esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Pero hoy aprendamos que todo lo que construyamos no lo hagamos con nuestros propios medios. Podemos conseguirnos nosotros muchas cosas y cocerlas en fuego, y entonces con eso empezar a construir como ellos que cambiaron la roca por el ladrillo. Y que todo esto, como les digo, fue hecho con la intención de hacer una edificación ligerita para que llegara al cielo. Pero no, ¿cómo crees? El Señor no comparte su gloria. El Señor es Dios, el único Dios y el único que ha subido a las alturas. Es impresionante ver cómo alguien puede estar tan loco de pensar que puede hacer algo así. Pero lo es. Y hoy en día la locura sigue. La gente sigue pensando que puede hacer sus planes sin Dios. Pero un día te llega el desastre. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que Dios les bendiga.